En aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Vamos a internarnos en escudriñar esta palabra. Así que vimos en todo el capítulo 6 que el Señor Jesús les dio la orden de salir y predicaban el arrepentimiento, pero además tenían autoridad sobre los espíritus inmundos, es decir, demonios, y sanaban toda enfermedad, además. Luego vimos que empezaron a pensar las élites de Israel quién era Jesús, que decían que uno era Elías, otros que era un profeta o alguno de los profetas, pero Herodes mismo decía que era Juan Bautista el que había decapitado. Y yo quiero establecer un contraste en esto que pasó y lo que acabamos de leer ahora, porque nos establece que lo que vivimos en este mundo, en la fe en Jesús, es una guerra. Y está actuando más allá de lo que los hombres hagan. Dios cumple su propósito. Entonces comenzamos diciendo que el Señor los llama a un lugar aparte, desierto, para descansar, ya que no tenían tiempo ni para comer. Pero la gente los vieron ir y le reconocieron a Jesús. Entonces dense cuenta que dice aquí, llegaron antes que ellos, que Jesús y sus discípulos que iban en la barca, y se juntaron a él, a Jesús. El Señor les dio descanso a ellos, se juntaron a Jesús. Los discípulos estaban cantando, cansados, bueno, también cantando, seguramente contentos de ver todo lo que habían hecho, que hasta los demonios se sometían en su nombre, ¿no? Bueno, el Señor los dejó descansando y la multitud se juntó a Jesús. Entonces esto nos establece que efectivamente ellos estaban descansando, pero el Señor Jesús estaba fatigado, ¿verdad? Y se quedó con la multitud, pero por una causa, porque desde muchas ciudades llegaron, y el Señor Jesús dice aquí claramente que vio una gran multitud. El Evangelio de Marcos está dirigido a gentiles, y recuerden que en esa época el pensamiento era pues contar por varones, y cuando nos dice que eran 5,000, pues por lo menos eran así, por lo menos 15,000, por lo menos. Era una multitud, solo habla de los varones, pero fíjense, el punto es que tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión. Se le movieron sus entrañas al Señor Jesús por una causa, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora, nosotros estamos muy lejanos de una mente campesina, pastoril, pero lo que yo entiendo, que he leído, que he visto de quienes son pastores de ovejas que dan lana y carne, no de las ovejas del Señor, sino de las ovejas reales, animalitos, es que no se saben cuidar a sí mismas. Una característica de las ovejas que dicen los pastores es que si la oveja pudiera matarse 100 veces, 100 veces se mata. Y no por otra cosa, sino porque es un animalito que necesariamente requiere del cuidado de un pastor, que la lleve a comer buenos pastos, no mala hierba, no se vaya a morir, que la lleve a beber, y que venida la noche la lleve a protegerse al establo, si no allá se queda y se muere de frío también. Es básicamente eso. Una oveja que no tiene pastor
no sabe cómo cuidarse a sí misma. Bueno, eso es un símil también de nosotros. Por eso el Señor dejó en la iglesia, en el gobierno de la iglesia, los 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya no hay ministerio ni apostólico ni profético, ese se terminó. Pero hay don profético. El don de lenguas, cuando es interpretado, equivale al profeta. Pero no es un ministerio, es un don profético para edificar, exhortar, consolar. Hay evangelistas que son llamados específicamente a predicar y anunciar la salvación a los no creyentes, pero ellos no toman la responsabilidad de la iglesia. Ellos llegan, predican y se van. No es tanta responsabilidad ni carga como el siguiente ministerio, que es el del pastor. El pastor tiene que cuidar de las ovejas en todo sentido, cuando hay un peligro de muerte, cuando hay para irlas guiando, alimentando, verlas crecer y que maduren, llevarlas a los buenos pastos, al agua, cuidar que estén sanas. Y esto enfocado al aspecto doctrinal, al aspecto de que se forme el carácter de Cristo en ustedes. Y aquí es donde hay una cuestión muy delicada por la cual el apóstol siempre pide que se ore por él. Y entendemos que es orar por quien es tu pastor, porque también está escrito proféticamente: heriré al pastor y se dispersará las ovejas. Es decir, cuando un pastor no es verdaderamente guiado por el Espíritu de Dios, va a tener una congregación y va a hacer muchas cosas en la congregación, pero quizás lo que haga no sea lo mejor para las ovejas, ni sea la voluntad de Dios, ni sea el propósito de Dios. Y va a estar lleno de actividades que quizás el Señor nunca mandó. Pueden ser cosas buenas incluso, pueden ser toda clase de retiros, convivios, actividades en general, pero esa no es la voluntad de Dios. El pastor tiene la responsabilidad de dar cuenta de la vida de cada uno de los miembros de la congregación. En otra forma decir, es la novia de Cristo. Tiene que proteger a la novia de Cristo. Y proteger a la novia de Cristo significa cuidarla de cualquiera otro que la quiere manosear. Básicamente es eso. ¿Se entiende, verdad? Entonces, el pastor es un guardián. Y es una responsabilidad mayor que la del evangelista. Y luego está el otro ministerio, que es el maestro. El maestro, no porque sea muy inteligente, que sí lo debe ser, pero no es esa la condición, sino que ha recibido de Dios el don para exponer la palabra, porque le es iluminada. Y no digo la palabra revelar, porque la revelación está aquí escrita, pero el maestro recibe la iluminación del Espíritu Santo para exponer la palabra. Ahora, es maestro no porque sepa mucho de la palabra, que debe saberla, sino cómo va a ser maestro. ¿Por qué es maestro? Porque ha recorrido el camino de la palabra, por eso es maestro. No puede enseñar a recorrer un camino que él mismo no ha recorrido. La iglesia tiene muchos maestros, o que se dicen maestros, pero no han recorrido el camino del evangelio. Saben mucho de la escritura, pero no la han experimentado. Entonces esos son falsos maestros. Y esos falsos maestros enseñarán a la iglesia doctrinas de hombres o doctrinas de demonios, tradiciones de hombres, pero no la palabra de Dios. Y serán incapaces de enseñar la palabra porque no lo han experimentado. Por ejemplo, hablarán del perdón, pero ellos mismos no saben perdonar. Hablarán de que Jesús sana, pero ellos mismos no han visto sanación. Dirán que Jesús hizo milagros, pero Dios no obra milagros a través de ellos. Hablarán en el nombre de Jesús,
pero no le conocen. No pueden exponer la palabra. O bueno, la exponen por 1000 razones, pero no están llamados por Dios, porque no tienen el ministerio ni el llamado de Dios. Y el llamado de Dios no lo da un título, un diploma de una universidad, aunque sea una universidad prestigiosa en el mundo. Porque si Dios no da el llamado, simplemente será un maestro según los hombres, pero no un maestro llamado por Dios, porque no le acompaña la unción del Espíritu Santo, porque para ser maestro se requiere la unción del Espíritu de Dios. No es nada más un título que haya recibido en un seminario o en una universidad, aunque sea la universidad de Oxford o de Harvard o de Yale, que hay doctorados en divinidades y son gente sumamente preparada, pero no. Para esto se requiere la sabiduría de Dios, la inteligencia espiritual, la ciencia de Dios, la iluminación. Entonces sí es un verdadero maestro llamado por Dios. Y muchas veces el ministerio de maestro se conjunta con el de pastor, frecuentemente. No todos, no necesariamente un pastor es un maestro. Un pastor está llamado a proteger, a cuidar a la iglesia de Dios, a gobernarla. Pero un maestro enseña tanto al pastor como a la congregación. Y no necesariamente es un pastor. Y esto es importante que ustedes lo entiendan. Bueno, en mi caso el Señor, pues como que dice, no sé cómo se diría futbolísticamente, que estás llamado a portero y te ponen de delantero también. ¿Cómo sería eso? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero algo así pasó por aquí. Sin querer queriendo, pues, ya, como decía el chavo, sin querer queriendo soy pastor. Pero el Señor me llamó a predicar y enseñar. Y sin querer queriendo, pues ahora soy pastor. Versátil, pues bueno, sí, algo así. Ahora, esto todo es porque el Señor tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Si se van ustedes al Evangelio de Mateo, al capítulo 9, van a ver que lo amplía más esta circunstancia, para que entendamos mejor lo que es. En Mateo 9, verso 36, dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas, es decir, en el total abandono, y dispersas. Una traducción diferente dice esquilmadas y abatidas. Una oveja esquilmada pues no tiene lana, está completamente trasquilada. Y abatidas. Cuando a un animalito está abatido, es que ya no tiene capacidad ni siquiera para levantarse, ya no tiene fuerza, ya está ahí, nada más echado, está abatido. Bueno, todo esto es una expresión de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Y aquí es donde establezco el contraste con lo que vimos en la reflexión anterior. En la reflexión anterior les hablé de un espíritu jezabélico, donde se está viendo la guerra espiritual, y ese espíritu destruye todo el propósito y la autoridad de Dios. Manipula al rey para salirse con la suya y asesina a un hombre justo y santo, que es Juan Bautista. Y pareciera como que Dios es débil, pero no es así. Juan Bautista cumplió el objetivo de su ministerio, que era presentar al Cristo. Y en el bautismo de Cristo, en el bautismo de Jesús, fue hecho el Cristo. Fue ungido con el Espíritu Santo. Se le dijo a Juan: a quien vieres bajar el Espíritu Santo sobre él, él es. Ahí se cumplió el ministerio de Juan, ¿sí? Pasaron unos poquitos meses, fue apresado y luego ejecutado. ¿Falló Dios? No. Juan
realizó perfectamente el objetivo para el cual lo llamó el Señor. Y luego Satanás, que estaba en guerra a muerte contra el Señor Jesús, asesinó a un hombre santo y justo, pero el propósito de Dios ya se había realizado. Y al mismo tiempo que Juan bautizaba, los discípulos de Jesús bautizaban. Dice la Escritura, Jesús también bautizaba, pero no él, sino sus discípulos. Quiero que vean el enlace, la transición que hay cuando Dios llama a un propósito y se cumple perfectamente y se enlaza con el segundo. Juan preparó el camino a Dios, a Yahvé, al Señor, y Yahvé, el Señor, llegó y se está cumpliendo el propósito de Yahvé. Juan fue asesinado, pero ahora continúa la salvación de Dios. Dios a través de Dios mismo hecho hombre. Y aquí Dios hecho hombre ve a las multitudes y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y ustedes podrán pensar, ¿qué cosas les habrá enseñado? Porque aquí no dice. Bueno, les enseñó todo lo que está en el Nuevo Testamento. Esas cosas les enseñó. Les enseñó lo que les estoy comentando. Que aunque en el mundo, gobernado por el príncipe de este mundo, en este caso ejemplificado en un espíritu jezabélico, la política es perversa. Y aún la disposición militar, porque aquí habla de que estaba el rey, sus principales, los tribunos del imperio romano y los más ricos, los poderosos, los aristócratas. El Señor le está enseñando que aunque el sistema de este mundo es perverso y asesine a los hombres santos y justos, de todos modos el Señor llega a su pueblo y tiene compasión de ellos. Dice, porque están como ovejas que no tienen pastor, desamparados, abatidos, es decir, sin fuerzas, ya no tienen ninguna opción. Tienen que pagar impuestos a los corruptos sacerdotes del templo, al templo banco de Jerusalén, con un sacerdocio absolutamente corrupto que les cobra por lo menos 4 veces más el valor de cualquier sacrificio y lo hacen imposible casi para las personas. No pueden adorar a Dios en los términos que Dios reveló porque todo lo corrompieron. Ni siquiera pueden comportarse en su casa y guardar el día sábado como un día de descanso porque lo hacen odioso e imposible con tantas leyes, porque las leyes rituales sacerdotales se las impusieron también al pueblo, de tal manera que hacían imposible ya cumplir la ley tal como el Señor la estableció. Eso es el sistema religioso, y el sistema político, y el sistema militar, y el sistema económico, y el sistema social estaban absolutamente corruptos. Asesinaban a los hombres que les hablaban la voluntad de Dios, y el pueblo estaba abatido, ya sin fuerzas, exhausto, débil, igual que ahora, hermanos. Igual que ahora, porque se dicen muchas mentiras, se nos siguen diciendo mentiras, como que eres pobre porque quieres, échale ganas, y el trabajo duro es lo que te va a sacar, y no es cierto. Nunca ha sido el trabajo duro, ha sido el trabajo sabio, el trabajo inteligente, porque hay muchos que trabajan duramente todo en la vida y apenas tienen para vivir. No es el trabajo duro. No lo es. Aquí hay un ejemplo clarísimo y no ha cambiado mucho las cosas desde entonces. Las personas, los hijos de Dios siguen como ovejas que no tienen pastor. Es decir, socialmente abatidos, llenos de preocupaciones por la comida, qué comeremos, qué beberemos. Pero lo que quiero observar el día de hoy es esto, que Jesús les comenzó a enseñar muchas cosas. Les comenzó a enseñar que aunque el sistema de este mundo esté así, como lo vemos igual el día de hoy, ellos que le buscan y que le han reconocido como un Mesías, tanto que venían de
las ciudades y aldeas y campos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Dios nos está mostrando aquí que cumple su propósito, a pesar de que el sistema del mundo esté totalmente opuesto. No es un milagro que sucedió hace 2000 años con unas 15, 20,000 personas y dices, para que tú digas, vaya, pues sí, Jesús está bien, pero lo hizo entonces. No. Cuando el Señor Jesús les comenzó a enseñar muchas cosas, les empezó a enseñar, entre otras, que Él tiene el control de todo. Y que cuando el pueblo lo busca a Él se encarga de solucionar la necesidad en que está. Qué oportuno es el testimonio que nos dio nuestra hermana, porque cuando el Señor nos da una palabra, nosotros podemos, como dice la hermana, decir, pues sí, ya escuché esta voz de Dios, pero ¿y si no es cierto? Digamos que el equivalente es el día de hoy. Bueno, sí, el Señor hizo este milagro hace 2000 años, pero no hoy. Porque hoy la economía está tan tremenda que no puedes ni siquiera pensar tener un trabajo estable, no puedes sino soñar en tener una casa. No puedo más que aspirar siquiera a terminar la quincena, porque luego no me alcanza la quincena. Pero aquí, fíjense lo que pasaba. Era un pueblo que buscó al Señor, que se le adelantó, que reconoció a dónde iba, y se juntaron a Él. Los discípulos estaban descansando, estaban muy cansados. Pero Jesús empezó a enseñarles muchas cosas, y cuando ya era muy avanzada la hora, verso 35, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, bueno, ellos ya habían descansado un ratito, seguramente comieron, y se acabaron toda la comida, porque ellos no tenían comida. Se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Ya era la hora del crepúsculo, cuando acababa el día, a las 6, que es la hora a la que comen, o comían en ese entonces. Entonces piensen ustedes, eran más o menos las 6 de la tarde, ya se iba a oscurecer, y tenían hambre, y habían estado con Él todo el día. Dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Los que son religiosos o legalistas dirían, como un símil, échale ganas, el trabajo duro, échale ganas. Estás viniendo a la congregación, pero no pasa nada, échale ganas. O sea, procúrate de comer. El Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero sabemos que la Biblia no dice eso. Pues más o menos así estaban los discípulos. Ayúdate que yo te ayudaré. Señor, ya despídelos, ya oyeron la palabra, ya están aquí el domingo. Ahora, échenle ganas, más o menos. No. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, Él les dijo, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. 200 denarios, prácticamente el salario de un año de trabajo, porque se ganaba un denario al día, y eso los que estaban sanos, ¿verdad? Los menesterosos y los pobres ganaban un cuarto de un denario. A ellos son a los que el Señor Jesús les dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos de esos menesterosos, que eran lisiados, ciegos, discapacitados, habrían entre esos miles que estaban allí? O sea que ni con el sueldo de un año de trabajo les podemos dar de comer. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, Señor, estás viendo que ni la ofrenda alcanza para el pastor. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. 5 panes y 2 peces. O sea, nada. 5 panes y 2 peces. Y seguro charalitos, ¿no? Apenas para que los tenía, ¿no? Yo creo. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde.
Noten que hay dos pasajes en la escritura que hablan que los hizo recostar, pero en este es sobre la hierba verde, en el otro los hizo recostar, pero era otra época, así que son dos momentos diferentes. Aquí era primavera, llegando el verano, entre primavera y el verano, ¿sí? En el otro pasaje que habla también de esto, pero es diferente, pero es el mismo milagro, era la misma situación. Le estaban escuchando al Señor Jesús por horas, todo el día. No fueron a comer con tal de escuchar la palabra de Dios, y eso nos habla del hambre de Dios. Pero cuando Dios está realmente donde está, el verdadero Jesús, la verdadera palabra, y hay hambre. ¿Hay hambre aquí, en esta congregación de Dios, de la palabra? Bueno, ellos escucharon al Señor hasta muy tarde. Les mandó que cuando ya los discípulos dijeron, ya que se vayan, no, denles ustedes de comer. ¿Nosotros cómo? Y aquí es donde el Señor nos va a mostrar que, independientemente de cuál sea tu situación económica, política, social, si tú estás con hambre y sed de Dios, buscándole verdaderamente, e incluso renuncias a tu derecho legítimo de, híjoles, pues ya, ¿qué importa que sea tarde? Yo estoy escuchando la palabra de Dios, lo estoy buscando su rostro y su presencia, porque eso es lo que nos está diciendo. Le están reconociendo como el Mesías. Por eso dice al final del capítulo, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y ya les expliqué una o dos explicaciones atrás, que tocar el borde de su manto significa que le habían reconocido como el Mesías, como Cristo. Bueno, estas personas que están reconociendo que Él es el Cristo, Él les demostró a ellos y nos demuestra a nosotros que independientemente de tu condición económica, política, social, Él tiene una solución cuando tú lo buscas Él primero. Cuando Él es tu primer amor. Cuando cumples el primer mandamiento. Porque hay quienes cuando prosperan dicen, no, pues el negocio requiere tanta atención que ya no tengo tiempo de ir a la congregación. ¿Cómo voy a ir si el negocio está aquí? O si mis ventas son mayormente el domingo. Se los digo en serio. Porque cuando tu tesoro está en tu dinero, en tu prosperidad material, y no en buscar a Dios, Dios no obra milagros. O ya te bendijo tanto que dices, ya, Señor, fue un placer, con permiso, ahora a Dios rogando y con el mazo dando. No, y te alejas del pensamiento correcto. Aquí nos enseña que cuando el pueblo que está desamparado, políticamente, económicamente, por la misma religión que Dios instituyó, pero busca verdaderamente el rostro de Dios, Dios obra un milagro. Pero no lo obró hace 2000 años, lo sigue haciendo hoy en día, hermanos. Y si yo estoy delante de ustedes es porque Dios ha hecho este tipo de acciones. Y las seguirá realizando con ustedes también. Y con los que escuchan la grabación. Pero hay una actitud de entender que le ruegan que les deje tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Has tocado el borde del manto del Señor, es decir, reconoces que Él es el Mesías. Bueno, aquí el Señor está manifestando. Y este es el contraste. No importa lo que hagan los líderes de la nación, políticos, religiosos o militares, y que asesinen a los hombres santos. Dios cumple su propósito y se ve aquí, porque ahora el Señor les sustenta de lo que no tienen. Y Dios te pide no lo que no tienes, sino lo que tienes. Y aquí alguien, por decirlo de alguna manera, ofrendó esos 2 panes, esos 7 panes y 2 peces, que seguro eran nomás para él, y dice, les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes,
y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Y no lo dice aquí, pero seguramente les dijo a los 12, que eran los principalmente, en quienes estaba principalmente formando su carácter: vayan y recógenlo. Y ellos, evidentemente, por eso fueron 12 canastos, 12 cestas llenas, una por cada apóstol, ¿no? Fueron y recogieron 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. O sea, fueron los apóstoles, cada uno en una cesta llena, y otros más por allí del pueblo para recoger lo de los peces. Así que Dios no necesita que tengamos muchas cosas. Dios necesita que lo que tenemos verdaderamente esté consagrado a Él. Eso es. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Bueno, eso sin contar las mujeres y los niños. Y recuerden que en esa época no tenían un niño. Habían por lo menos 10 de cada. Por eso les digo, así bajita la mano, por lo menos así ya raso, eran 15,000 personas. Eran muchísimas más. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Tomen en cuenta que los discípulos ya habían descansado, le dijeron despídelos, el Señor los pone a repartir la comida, vieron ese milagro, pero no lo entendieron. Como quizás muchos que escuchan esta prédica no lo entiendan, porque dicen, bueno, sí, pues eso fue hace 2000 años, pero hoy no pasan estas cosas. Eso significa que es algo delicado, hermanos, porque pasaría lo que pasó con su familia y en su propia tierra. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos, sino que sanó solo unos pocos enfermos. Cuando tú limitas el poder de Dios, Dios no puede hacer un milagro. No estoy hablando de un pensamiento mágico, estoy hablando de un acto consciente de confianza en Dios, que tu vida depende completamente de Él. No de cuánto ganaste de dinero, no de cuánto trabajaste duro, sino que si lo que estás haciendo verdaderamente está alineado a buscar al Mesías, para tocar aunque sea el borde de su manto. Y entonces Dios hará el milagro. ¿Sí me explico? Solo tú puedes limitar a Dios con la incredulidad. No se trata de que doblarle la mano a Dios para que Dios haga lo que yo quiero. No. Se trata de alinearme a Dios para hacer su voluntad. Y entonces, cuando tú estás buscándole hasta la tarde, a pesar del hambre, a pesar de todo, lo primero en ti es el primer amor, el amor a Dios. Y Dios ve tu necesidad, Dios suplirá tu necesidad. Eso es lo que nos está enseñando, hermanos. Eso es lo que yo he visto en mi vida también, y más en estos días. Dice, y después, entonces, sus discípulos entran en la barca y van delante de él, mientras él despide a la multitud. Así que los discípulos ya están descansados, ya pueden remar, ya van atravesando el mar de Galilea. Y el Señor Jesús, imagínense la fatiga de él, porque había enseñado desde la mañana, se fue al otro lado y lo encontraron y siguió enseñando todo. Él los invitó a descansar, pero el Señor seguía trabajando. Descansaron los discípulos y se fueron, ya entraron en la barca descansados, y él seguía despidiendo a la multitud. Eso solo hace Dios, ¿verdad? Solo Dios podría hacerlo. Ellos no podían, como igual que nosotros no podemos. Y después que los hubo despedido, ¿qué fue a hacer el Señor? Se fue a dormir y a comer algo de las 12 cestas y de los panes, ¿no? Fíjense qué impresionante es esto cuando lo entendemos. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Se fue a orar. ¿Qué dirían ustedes? Ay, Señor, qué exagerado eres. Esta es una enseñanza para nosotros, hermanos. ¿Qué has de hacer después que el Señor te ha dado las cosas? Orar.
¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que seamos adoradores en espíritu y en verdad, que tengamos un espíritu de oración. No te voy a decir cuánto oras al día, sino cómo oras durante el día. Oras constantemente, tienes un espíritu de oración de tal manera que seas consciente de la presencia de Dios en todo momento del día. Y cuando digo todo el momento es cuando estás jugando fútbol, cuando estás viendo la tele, cuando estás teniendo intimidad con tu esposa, cuando estás disfrutando la comida, cuando vas a dormir y estás en un espíritu de oración. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, tener un espíritu de oración. El religioso dice, no, yo tengo mi hora de oración nada más 3 veces al día, como dice la Biblia. Religioso y legalista, nada más 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la noche. En la mañana, bueno, Señor, a ti me encomiendo porque ya se me hace tarde el trabajo y ya me voy, ya oré. A mediodía porque pues, a mediodía hay que encomendarse. Y en la noche, Señor, me encomiendo a ti. Eso no. El espíritu de oración tiene una verdadera comunión con Dios en una relación constante. Cuando caminas, cuando juegas, cuando sufres, cuando estás enfermo, cuando nadie te puede consolar y estás sufriendo. Por eso qué oportuno el testimonio de la hermana ahora. Cuando estás sufriendo y eres capaz de alabar a Dios y de orar, estás haciendo la mejor ofrenda de adoración a Dios. Estás diciendo, yo no soy ciudadano de este mundo. Tener un espíritu de oración. Así como el Señor, que después de estar desde la madrugada, en la mañana, enseñando, luego ir en la barca al otro lado y te encuentras con que ya te están esperando y Él les dice a los discípulos, váyanse ustedes. Y Él les enseña muchas cosas y ya cuando regresan y lo ven, Señor, ya despídelos. No, denles ustedes de comer. Y ven un gran milagro, pero no lo entienden, aunque son discípulos. Bueno, aquí tenemos otra cosa. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Van a la mitad del mar de Galilea. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, noten nuevamente, ahora la fatiga, ya habían descansado, pero ahora estaban fatigando, porque los discípulos todavía estaban en su carne. Todavía no había descendido sobre ellos el Espíritu de Dios. Dice, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche. ¿Y cuál es la 4ª vigilia de la noche, hermanos? Entre las 3 y las 6 de la mañana. Pongamos que a las 3 de la mañana ya iban a la mitad del mar de Galilea, bien cansados de remar, fatigados. Cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, el Señor caminaba hasta más fácil sobre el agua que ellos remando. Pero noten, a la mitad del mar de Galilea. O sea que el Señor caminó un buen tiempo a solas sobre el mar. Él estaba en el Espíritu, como hombre verdadero, en el Espíritu absoluto, guiado por el Espíritu de Dios, sostenido por su alimento, que era hacer la voluntad del Padre, estando en su presencia. Por eso pudo caminar sobre el mar. Y quería adelantarse, les dice. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Qué es un fantasma? Pues una aparición, ¿no? La aparición de un espíritu. Pensaron que era un fantasma y gritaron. En otra parte dice, y se llenaron de miedo. Y recuerden que el miedo no es lo mismo que el temor. El miedo es lo que tú elaboras en tu mente ante una amenaza que solo está en tu mente, pero no es una amenaza real. Se llenaron de miedo y gritaron. Empezaron a gritar, bien fuerte. Dice, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, fíjense cómo les dijo, tengan ánimo. Y luego dice su nombre, yo soy. Pero no como cuando nosotros decimos, que te tocan a la puerta, ¿quién es? Yo soy. Bueno, ya sabemos que es tu hijo, tu esposo. No. Aquí es Dios. Porque solo Dios puede caminar sobre el mar, ¿verdad? Hacer semejante cosa. Tengan ánimo, yo soy. Está diciendo, está manifestándoles. Yo soy, no teman.
no teman. Siempre que Dios aparece, dice, no tengas miedo. No dice eso. No dice, no tengas miedo. Dice, no temas, que es diferente. Siempre que el Señor se aparece en la Escritura, o el ángel del Señor, o una manifestación, una epifanía de Dios, siempre dice, no temas. Entonces está identificando como el Señor. Tengan ánimo, yo soy. No teman. Una manifestación de Dios. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero fíjense, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Habrá alguien aquí que ya habrá entendido lo de los panes, lo del milagro? ¿O está endurecido su corazón? Está pensando, sí, eso fue hace 2000 años. ¿Pero qué me dice para mí hoy? Bueno, te lo estoy explicando. Pero aquí dice, aún no habían entendido lo de los panes, no habían entendido el milagro. A pesar de que tenían el don de expulsar demonios, de sanar enfermos, y están viendo el gran milagro, y no entendían. Porque tenían endurecidos sus corazones. Pues, ahorita que está esta predicación, el Señor está viendo si tu corazón es duro o suave para creer que Él tiene el control de todo en tu vida. Nos dice la Escritura, todas las cosas contribuyen para el bien de los que aman a Dios. Allí los que buscaron a Jesús y le reconocieron como Mesías, aguantaron el camino desde las aldeas y ciudades, estuvieron allí todo el día, no les importó no comer, ni tener dinero, ni nada, porque amaron, buscaron a Dios sobre todas las cosas y recibieron de Dios un milagro. Y es lo mismo que nos dice el Señor. No nos fijemos en nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias pueden ser muy duras. Puedes tener un cáncer, puedes tener hambre, puedes no tener empleo, pero no veas las circunstancias. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas te serán añadidas, y aquí el Señor lo demostró. Pero no es para solo 2000 años, es para hoy. Es para que tú sepas que el Señor, como nos dice la Escritura, Dios tiene cuidado de ustedes. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero ellos aquí, hasta este momento, no habían entendido porque estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, o sea, el Señor dejó de caminar sobre el mar, se subió, por eso menciona la travesía. Vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Ya el Señor dejó de caminar, o sea, se subió con ellos. ¿Y qué pasó? No hizo otro milagro, haciendo que la barca en automático, ¿no?, llegara a la orilla. No, siguieron remando, pero porque estaban endurecidos sus corazones. Y llegaron a la orilla, cansados seguramente. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Ya ellos todos desvelados, todos de la noche, bien cansados de llegar, pero se dan cuenta que el Señor ni había dormido desde cuánto de la madrugada del día anterior, todas las 24 horas, y seguía el Señor despierto. Y saliendo de la barca, enseguida la gente le conoció y recorrieron toda la tierra de alrededor. Comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. La última reflexión es esta: cuando el Señor el hecho de la presencia de Dios aquí en este mundo, hermanos, nos va a llevar fatiga. Al ministro de Dios le va a llevar fatiga, pero tú eres ministro de Dios, siendo sacerdote, profeta y rey,
ha de estar abocado tu principal propósito, hermano. No a tu carrera, no a tu familia exclusivamente, no a tus sueños, sino a buscar el reino de Dios y su justicia. Y eso no es fanatismo. Eso es entender el propósito al cual has sido llamado. Entender que si estás vivo ahorita, en vez de ir al cielo, porque lo mejor que te pudiera ocurrir es recibir a Cristo, ser sellado con el Espíritu Santo y en ese instante morir, porque te vas directo al cielo. ¿Por qué no te manda el Señor en escala directa al cielo? Porque así como Juan Bautista cumplió un propósito de Dios hasta la muerte, y luego el Señor Jesús se fatigó tanto, como lo acabamos de ver, hasta la muerte, tú, lo mejor que puedes hacer, la mejor decisión es que obedezcas a Dios y cumplas el propósito al cual te llamó hasta la muerte. Esa es la única razón por la que Dios te deja vivo aquí. No para que seas el mejor empresario, ni el mejor profesionista, ni el mejor papá del mundo, ni la mejor mamá, gallina, no, sino para que Dios cumpla su propósito en ti, que lo puedas vivir. Y entonces, solo Dios sabe con qué clase de muerte le glorificarás. Si como Juan Bautista, si como los apóstoles, que recuerden, los 12 murieron asesinados, excepto el apóstol Juan, murió anciano, pero intentaron matarlo, y dice la tradición que lo metieron en un caso de aceite hirviendo y salió vivo, y después fue expulsado a la isla de Patmos. O en tu cama, en tu lecho, en tu cama, pero solo Dios sabe. Pero lo que importa es cómo lo vives, y si tu corazón no está endurecido porque no has entendido todavía lo de los panes, lo de los milagros, es decir, las señales de Dios. Las señales no son el destino, apuntan al destino. Los milagros y lo que Dios te ha dado, tu riqueza, tus dones espirituales, tus capacidades, son para que los pongas al servicio del reino de Dios, no de ti. Por supuesto que hay prioridades, y el Señor, si tú lo buscas al primero y haces primero lo que es para su gloria, Él va a ordenar tus prioridades. Primero Dios, luego tu esposa, luego tus hijos, luego tu trabajo y luego lo demás. Amén. Amén.